En este vídeo vamos a ver cómo utilizar otro tipo de variables, en este caso las variables de tipo float, que me permiten almacenar números decimales. Para ello vamos a hacer una representación gráfica de una función, una recta, una función sencillita, y vamos a hacer una simulación con un programa de processing. Para ello, pues nada, ya tenemos aquí abierta la ventana con las funciones básicas y vamos a empezar desde ahí. Lo primero que vamos a hacer es definir la variable, como hemos dicho, de tipo float, que como estamos comentando almacena decimales. En principio yo voy a empezar almacenando un valor que no es decimal, pero la tenemos que definir como de este tipo porque luego los valores que se van a utilizar posteriormente van a ser decimales. Luego ya veremos dónde. Pues nada, en principio ya lo hemos definido aquí y nos vamos a la función draw. Aquí vamos a poner lo que vamos a utilizar. En este caso lo primero que vamos a hacer es dos líneas que van a representar los ejes coordenados, ya que vamos a representar una función, y para eso vamos a darle un grosor de 2 y vamos a decir que represente una línea que empiece en la mitad para que justamente coloque las líneas en el centro de nuestra ventana, en la mitad. Ya vimos todas estas variables en secciones anteriores y no vamos a volver a comentarlas, y las utilizamos, pues como digo, para crear una línea que simule los ejes. Ahora vemos, una vez que la defina, vemos por qué lo hacemos. Vale, ya está definida. Vamos a ver. Al definir así la línea, como veis, justamente lo que estoy diciendo es que empiece la línea en la X, en el centro, ¿de acuerdo?, de la ventana, que empiece la línea en este punto, en la mitad, en la X y en el 0 de la Y, es decir aquí, y que termine en la mitad de la X y en el 600 de la Y. Es decir, que lo que me hace es trazar esta línea justamente en la mitad de la ventana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues justamente vamos a hacer otra línea que divida horizontalmente a la ventana por la mitad, simulando los ejes coordenados para representar una función. Pues nada, pues directamente prácticamente vamos a copiar, bueno, vamos a escribirlo. Y haremos lo mismo, pero ahora justamente diremos que es la mitad de las I's. ¿De acuerdo? Y esto ya igual. Vimos en secciones anteriores, divido por 2 la longitud, la altura de la ventana, para que justamente dibuje la recta en la mitad. Empezaría en el 0 y terminaría en el 600 de la X, en el 0 de la X y en el 600 de la X, y justamente el primer punto en el 0 le correspondería la mitad en la Y, y en el 600 la mitad también en la Y, para que sea una línea justamente horizontal que pase por la mitad. Partido de 2, dividido por 2. Bueno, ¿qué tendremos ahora? Pues si nos hemos equivocado, cerramos, volvemos a ejecutar y nos saldrá una ventana partida en 4 secciones que simularían los 4 cuadrantes de los ejes coordenados. En este caso esta es la primera línea que hemos visto antes, y ahora justamente es esta otra que, como hemos hecho, decirle que empiece en el 0 en la X, aquí, y justamente a qué altura, a la mitad en la Y. A la mitad en la Y es aquí. Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer, que para eso hemos definido nuestra variable, es dibujar la función que queramos. Bueno, para eso vamos a decir que queremos dibujar, pues, de color. Vamos a dibujarla de color. ¿Qué color? La función. Por ejemplo, podemos dibujarla de color verde. Y
Y bueno, pues ya vamos a definir lo que queremos hacer. Ya que queremos, como queremos representar una función en realidad es unos puntos, varios puntos dibujados en el plano y justamente esos puntos, al dibujarlos uno detrás de otro, pues su curva representa la gráfica de una función. Por lo tanto, lo único que tendremos que representar es puntos. ¿Y dónde empezar a representar los puntos? Pues justamente otra vez igual, y ahora veremos el resultado. Ahora veremos por qué definimos esto así. En esta parte lo que voy a definir es justamente la función que quiero representar a partir del más ahora. Y entonces aquí, entre paréntesis, voy a definir la función que quiero representar. En este caso vamos a representar una recta 2x más 1. Esa sería la recta que vamos a representar. Y bueno, ya estaríamos, con esto estaríamos representando la recta. Vamos a explicar esta primera parte. Con esta primera parte lo que estoy diciendo es que la primera coordenada del punto que va a representar es la mitad de la ventana más x. Fijaros en una cosa, la mitad de la ventana más x, es decir, que empezaría la representación aquí. Claro, si yo empiezo con x 0, empezaría a representarnos la gráfica desde aquí, porque empieza a contar desde la mitad de la ventana más x, por lo tanto empezaría a representar aquí. Y lo otro empieza la mitad de la ventana, me refiero en la x, aquí, ¿de acuerdo? Más x. Y lo otro dice la mitad de la ventana en las y's. Claro, me pongo a representar aquí, en la mitad, y le sumo, ahora sí le sumo justamente la función. Entonces, a partir de aquí empiezo a dibujar. Fijaros, ¿por qué he empezado a definir la x en menos 200? Pues porque lo que os digo, si empiezo a representar aquí y le resto 200, empezaría a dibujar en realidad la gráfica aquí, no aquí. Yo quiero la gráfica en todo el eje de las x, no empezar aquí. Bueno, para que veáis un poco la diferencia. Imaginaos que aquí hubiese puesto 0 de partida. ¿Qué pasará ahora? Pues que pongo que empieza a representar en la mitad de la ventana las x más 0. Entonces empezaría a representar aquí, justamente. Vamos a verlo. Vamos a ejecutar. A ver, no hemos definido... Esperad un momento que no hemos definido el... Esperad. Bueno, ¿cuál es el problema? Claramente, pues que no hemos definido la variable y en realidad no la estamos haciendo mover. A ver, para que entendamos, hemos definido la variable, le estamos dando siempre el valor x y pues nada, cada vez que repite el bucle, lo único que está dibujando es un punto que es la mitad más 0, es decir, está dibujando un punto en el eje de coordenadas, para entendernos, y ahora vemos el error. Está dibujando ahí siempre un punto, aquí, siempre aquí. La variable no cambia, es decir, x siempre tiene valor 0, y es un poco el objetivo de este programa, es decir, hacer cambiar la variable con decimales, que para eso lo hemos definido como float, y no lo hemos hecho. ¿Cómo hacemos cambiar la variable? Pues tenemos que definirlo aquí. Decimos ahora que el valor de x tiene que ir variando cada vez que repite el bucle. ¿Cuánto? Pues por ejemplo podemos poner x más 1. Es decir, que el valor de x se incrementa cada vez que pasa por el bucle, cada vez que repite la función draw, pues se incrementa 1. Bueno, ahora sí. Ahora cuando le demos a ejecutar, pues se va a dibujar la función. ¿Veis? Lo que os decía, empieza en el 0 y cada vez que incrementamos un valor de la x, dibujamos la y. Incrementamos la x, dibujamos la y. Incrementamos la x, dibujamos la y. Y entonces se va generando la línea recta que corresponde a esta función. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que os decía, que yo no quiero que empiece aquí, porque cuando represento una recta la represento en todo el eje horizontal. Por lo tanto, ese es el motivo por el que empecé definiéndola en menos 200, para que en vez de empezar aquí,
empezará en menos 200. Podría haberla definido en menos 300, pero como la recta se va a salir del cuadro, pues la he definido en menos 200. Bueno, veamos el resultado. Menos 200. ¿Qué va a pasar ahora? Pues nada, que va a hacer la representación de la recta, pero ahora empezando más a la izquierda, porque digo que la X empieza en menos 200. Como veis, aquí empieza ya, y ahí tenéis la representación de la recta. Bueno, importante de este ejemplo lo que os decía, la definición de la variable, que en este caso, en realidad no me hubiese hecho, según la he definido, no me hubiese hecho falta float. Pero vamos a ver, para que, si os fijáis, entre punto y punto se nota que no es continua. Entonces lo que vamos a definir es, para que sea más precisa, y para eso es para el motivo por el que tengo que definir la variable como float, vamos a definir de, por ejemplo, 0,5 en 0,5. Claro, al poner decimales ya necesito definir la variable de este tipo. Vamos a ver el resultado. ¿Veis? En este caso ya la línea empieza a ser un poquito más continua. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, para definirla de esa manera, pues tengo que utilizar otro tipo de variable. Ya no tendría que ser entera, int, tiene que ser de tipo float. Y si quisiera incluso hacer la línea más continua, si cambio y le pongo a 0,1 el valor de la variable que incrementa cada vez que se repite la función draw, pues tendremos una recta más definida. En este caso tarda más en representarse porque, claro, el bucle va más despacio. Ahora es cada vez que pasa es 0,1. Entonces la recta es más definida, como podéis ver, pero va más lenta la representación. Bueno, pues con esto habéis podido aprender un poco la diferencia entre un tipo de variable y otra. En la anterior eran solo para números enteros y en este caso, como necesitamos que la variable tome decimales, tenemos que definirla de tipo float. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como veis está representada la función, pero no es necesario ya verla terminar.